Hola. Bueno, el video de hoy día no es exactamente sobre la política contingente, pero obviamente influye en la política contingente. Así que digámoslo de inmediato. Lo que voy a hablar es acerca de los únicos dos padres de la patria que hemos tenido. ¿Quiénes son? Don Diego Portales y don Augusto Pinochet. Punto. No hay nadie más. ¿Y Bernardo Higgins? No. Bernardo Higgins, que hay que sacarle el sombrero y todo, militarmente se unió a la revolución de independencia, como se llama, y peleó valientemente, más o menos estratégicamente. Él era un agricultor, él no era militar, así que él se puso su kepis y salió a pelear por la independencia. Pero ¿por qué no lo pongo? Me van a decir que no es así, pero es así en el fondo. Porque hubiera habido Bernardo Higgins o don Juan Pérez, con respeto a los Juan Pérez, la independencia se produce igual. Porque esta independencia no se produjo por las revueltas de independencia, se produjo por la decadencia de España. Por eso que incluso los países que ni siquiera tuvieron revueltas de independencia quedaron independientes. Si la decadencia de España empezó con Carlos V, pero fundamentalmente con Felipe II, que se creía el héroe de la cristiandad y se metió en no sé cuántas peleas allá en Europa, y la Armada Invencible que costó casi toda la plata del erario para luchar contra esa Inglaterra protestante, y perdió todos los barcos. No quedó con plata. Empezó la decadencia absolutamente de España. De a poco, aunque no fue tan de a poco, y terminó en nada. Como los grandes imperios, a la larga los grandes imperios le entra la entropía igual, porque son muy grandes para manejarse, y empiezan a caer. Y sobre todo si están en manos de un solo hombre. Por eso es que no, a pesar de la valentía y de todo lo demás de Bernardo Higgins, quiero decirle que si no hubiera sido Bernardo Higgins, hubiera sido otro. Y más allá tal vez, pero hubiera sido otro, hubiera parecido. Porque ya España no era capaz de defenderse, no era capaz de mantener el imperio. La importancia es cómo se organiza un país. Y de ahí me surge Diego Portales. Ahí surge Diego Portales. Porque no se trata de tener independencia. Independencia, todos los países africanos consiguieron independencia con una serie de héroes, negritos y otros más o menos. Y todos aplaudían, y ahí están, todos cagados, perdonando la expresión. Todos son subdesarrollados. ¿Para qué les sirvió la independencia? Nada. Y los que han logrado algo nadar, India, gracias a que los colonizaron los ingleses. Sudáfrica, que atacaron tanto por el apartheid, porque los blancos dominaban ese país. Sin embargo, era el único país más o menos desarrollado de África. Se fueron los blancos, lo tomaron los negros, y ahora es otro país casi desangrándose, los negros matando a los blancos. Pero eso no dice nada. El líder se junta y hay que matar a los blancos, así a la descampado dice, y nadie dice nada. Bueno, porque es un negro hablando de los blancos. Y tampoco logró nada. Ninguno de ellos ha logrado nada. Pero fueron independientes. Porque el problema no es ser independiente, compadre. El problema es organizarse. El problema es desarrollarse. Y eso Chile se lo debe a Diego Portales y después a Augusto Pinochet. Después que se fue O'Higgins, la abdicación de O'Higgins. O'Higgins no abdicó, compadre. Lo derrocaron. Bueno, pero hay otra manera de mirar la independencia, pero eso lo hablamos otro día. En el fondo es una rebelión de la clase media criolla, o sea, nativa, contra los burócratas y aristócratas extranjeros, españoles. Si fue una clase media nativa contra aristócratas y burócratas y militares extranjeros, españoles. La carne cañón fueron todos los demás, po. Unos para allá, otros para acá. Si cuando O'Higgins peleaba contra Pareja y los demás, Pareja tenía 3.000, 2.000 soldados españoles, pero tenía un ejército de 7.000. ¿Dónde salieron los otros 5.000? De chilenos también.
Sí, era una guerra civil, manejada por criollos, o sea, nativos chilenos de la clase media, contra los jerarcas y aristócratas militares de España. Eso fue, si eso pasó. Y finalmente se produjo la independencia, que para la gran mayoría de la gente no le pasó nada. Vivieron exactamente igual por varios años. Bueno, pero cuando derrocaron a O'Higgins, porque eso fue, derrocaron a O'Higgins, un lote de aristócratas, porque O'Higgins, que había sido educado en Inglaterra y tenía algo de John Locke, había leído a Voltaire, a Rousseau, a ellos. Así que llegó aquí eliminando los títulos nobiliarios y todo ese tipo de cosas. Lo derrocaron algo. Sí, eso fue. Cuando él abre el pecho así, porque no tenía otra salida también. Y se fue. No volvió nunca. Por eso mismo. Esa es la parte que yo le saludo a O'Higgins. Los mandó a la punta del cerro y no volvió nunca. Simón Bolívar. Se fue, no volvió nunca. Eso fue el año 1823. Hasta 1827 lo que hubo en Chile fue anarquía. Una anarquía horrenda. Pasaban unos y otros. El señor Freire pasó muchas veces. Pero Freire era un militar muy valiente, muy destacado, qué sé yo, pero no tenía dos dedos de frente. Siempre anduvo guayando. No le dio para más. Y aparecieron otros y qué sé yo. Apareció uno muy destacado, siempre lo confundo, pero no, es nuestro gobierno de Francisco Pinto, justo un poquito antes, militar, uno de los pocos hombres muy educados, ilustrados de Chile, pero Chile no estaba para la ilustración. Así que siguió la anarquía. ¿Cuándo se puso fin? En la batalla del Ircay. Por un lado, en la batalla del Ircay estaban los partidarios de este señor Pinto o Freire en este instante, que ya estaba tratando de auparse al poder de nuevo, y don Joaquín Prieto. Don Joaquín Prieto barrió con Freire y los demás. Y empezamos 4 decenios. ¿Pero por qué tuvimos 4 decenios? 40 años. Donde el país progresó, digamos, en paz. Mientras todos los otros países latinoamericanos estaban en guerra y anarquía, este la eliminó. ¿Pero por qué? Porque este señor, este primer presidente real de Chile, Prieto, llamó a Diego Portales, o ya Diego Portales ya estaba metido ahí, a su gobierno. Y don Diego Portales fue el que impulsó la Constitución de 1833. Esa Constitución, impulsada con las ideas de Diego Portales, Estado fuerte, republicano, orientado hacia la gente, no grande, esa Constitución duró hasta 1925, casi 100 años. 100 años y los primeros 40, esos famosos 4 decenios, Chile creció. Porque un país en paz, con una constitución, crece. Un país que no entra en belicosidades, etc. Al principio tuvimos esta guerra con la Confederación Perú-Boliviana, y hasta por ahí, porque muchos peruanos y bolivianos estuvieron con los chilenos, porque no era que aplaudieran mucho al mariscal Santa Cruz tampoco. De hecho, el mariscal Santa Cruz, cuando perdió y qué sé yo, nadie sabe, pero vivió aquí en Chile, ahí en Talca. Bueno. Ahí se vino a exiliar varios años. Y después se fue otra vez al extranjero a cumplir misiones mandadas por su país, porque así somos nosotros. Primero aparecen unos dictadores y asaltantes del poder y qué sé yo, y cuando pierden, le pasan un tempito, después el país los manda al extranjero a hacer cosas importantes para ganarse la vida. Así le pasó al mariscal. Pero aquí vivimos 40 años. Esos 40 años armaron Chile. Todavía vivimos de acuerdo a esos 40 años. Si alguien tiene el tiempo y lee un poco de historia de Chile sobre esos 40 años, se va a dar cuenta de todas las cosas que se hicieron.
todo lo que se hizo y todavía está. Está en la base. Eso pusieron los cimientos para construir un edificio, pero es un cimiento que todavía tenemos. Este país no lo construyeron los militares, al revés de los países latinoamericanos. A este país lo construyeron los abogados. Sí, incluso en plena guerra de la independencia ya estábamos haciendo constituciones. Por lo tanto, la constitución fue importante y por lo tanto un país es legal. Este país siempre ha sido apegado a la ley. Por eso somos fomes los demás, porque siempre es a la ley. Somos reglistas. Cualquier cosa vamos a tribunales. Ahora con esta inmigración parece que cualquier cosa la arreglan con disparos, pero nosotros siempre fue a tribunales. Siempre fue así. Eso fue el país. Por eso es que las revoluciones funcionan poco aquí. Eso está. Eso se lo debemos a Diego Portales y esos 40 años. Esos 4 decenios. Después de ellos hubo más, hasta que llegamos a 1925. Ahí empezó la debacle. ¿Quién? Arturo Alessandri Palma. Sus famosos discursos para la chusma inconsciente. La chusma inconsciente. Empezó a meter la chusma a un pueblo no preparado. Un pueblo ignorante, donde casi más del 50% era analfabeto. Esa era la que había que gobernar. Borraron la constitución del 33 y pusieron la del 25. Pero la del 25 no era una constitución mala, aunque ya había abierto la puerta para que se metieran cosas, porque en el fondo es un 80% de la constitución del 33. Así que seguimos siendo legales, pero ya nos dejaron la varita para abajo, y después de Alessandri ya vinieron los gobiernos radicales. El presidente del pueblo hay reserva. Y ahí empezamos la debacle. De un país que había crecido, no era un país para crecer fuerte, pero siempre iba para arriba, tranquilo, creciendo. Armónico. Íbamos para arriba. Hasta ahí, hasta don Carlitos Ibáñez. No, perdón, hasta don Arturo Alessandri. Y empezó así. Y pues seguimos de eso. Vino a traer el Carlos Ibáñez del campo, que no hizo nada. Jorge Alessandri, que será de derecha, pero tampoco hizo nada, no podía hacer nada. Y así, Eduardo Frei Montalva, que ya le abrió la puerta, empezó con la revolución en libertad, acuérdense, la reforma agraria, ya empezamos hasta Salvador Allende. O sea, el país, después de una anarquía, vino don Diego Portales y nos subió. Y nos dejó legalmente, tranquilos, avanzando. Hasta don Arturo Alessandri Palma, empezó a bajar. Hasta que llegamos a Salvador Allende. Y ahí con la caga. O sea, va para arriba, le aparece la chusma inconsciente. Darle poder a quien es ignorante y ni siquiera sabía leer, esto es lo que produjo. Hasta que llegamos a Allende. Y ahí apareció el otro padre de la patria, Augusto Pinochet. ¡Pap! ¡Pum! Para arriba. Otra vez. De la anarquía que nos dejó el señor Allende, porque era una anarquía, todos los hueones que están hablando ahora que atacaron a la Matei, yo no soy parte de la Matei, pero dijo la verdad, no vivieron. Es una anarquía total. Compadre, le trae en la mano pensando que chucha voy a comprar hoy día porque no hay quien quiera comprar y que le echo a la olla, weón. Y como dijo Coco Legrand, y pasando y contrae una colita y ¿qué venden aquí, weón? Confort. Ay, chucha, me meto, weón, en la cola. Así era la cuestión, weón. No trabajáis, weón. Se tomaban las empresas, te la tomaban estos chusmas, weón, que eran peor porque eran revolucionarios chusmas, weón. No sabían hacer nada. Si yo estuve en Pensa Madensa que se lo habían tomado, no producían ni una estufa, weón, ni un refrigerador, no sabían hacer ni una weá, estaban llenos de bandera adentro. El que manejaba el interventor, que supone que era el gerente, no traía ni una weá, unas barbas así, unos yogis con una bandera. Ese era el interventor de la weá. Era una anarquía, como la que sufrió Chile antes que apareciera Diego Portales. Ahora lo estamos sufriendo de más y nos surgió otro Diego Portales.
Bueno, surgió Augusto Pinochet. El Diego Portales en realidad es Jaime Guzmán. Pero el que empujó todo fue Augusto Pinochet. Y empezó, y nos dejó arriba otra vez. Si estábamos creciendo al 10, país ordenado, armónico, de nuevo. Se fue, como. Y empezaron a aparecer lo de siempre, lo político. De poquito, porque como les dejó una constitución muy cerrada, ya, pero ya al entrar ya cambiamos un poco la constitución. Y ahí le empezaron a hacer disparitos, le fueron un disparo, empezaron a hacer, empezamos a caer. A la HL para abajo, que se dio Piñera, hizo lo de Jorge Alessandri. Quiso hacer esto, pero no pudo, porque como tampoco tenía fuerza, porque era medio timoratón el weón, entonces tampoco pudo mucho. Y hasta elegimos al Boric. Estamos otra vez en el caos, otra vez estamos en la anarquía. ¿Qué quiero decir? Sí, pero Pinochet mató gente. Sí, la batalla del Lircay fue una carnicería, compadre. Si no se puede hacer de otra manera, cuando tenéis la cagada así, cuando tenéis una anarquía como la que está, no se arregla de otra manera. Si así ha sido la historia siempre, lean historia, weón. Como que las guerras fueron de vez en cuando nomás, como que las revoluciones de vez en cuando, como las rebeliones de vez en cuando, que no mataban a nadie, weón. Si la historia es una carnicería constante, aquí las carnicerías han sido para mejorarla. Eso fue la Lircay. Después del Lircay, por si no lo saben, lo que hizo Portales, además de todos los que murieron en la batalla, echó a todos los militares que estaban con el gobierno anterior y con la anarquía. Los echó a todos. En menos de un mes no había ni uno aquí. Estaban exiliados todos, güey. Eso es Diego Portales, y a eso le debió nuestra generación anterior casi 100, 120 años. Después logramos, yo nací con la del 25, güey, pero ya yo notaba esta cosa. Hasta que llegó Allende, paf, y tuvo que subir Pinochet. Mató mucha gente. Si es la carnicería del Lircay, no se hace de otra manera. No se hace, porque los otros lo hacen. Si el güey que está defendiendo lo que estaban haciendo, se dice que creen. Perdí, güey. Güey. Y nos dejó para arriba, ¿sabes? Hasta que llegaron estos otros, todos. Hasta que tenemos a Boris, estamos en lo mismo. ¿Qué quieren que les diga? Nos falta un tercer padre de la patria. No lo veo. Porque ninguno tiene ganas de dejar una carnicería, y yo creo que sin carnicería no se arregla, güey. En todo caso, por lo menos conocí a uno de los padres de la patria. Al otro no, porque obviamente en 1833 yo no había nacido.